que me encontré en un periódico de 1838, un aviso de este tamaño, chiquito, y con el señor de la imprenta de la Politécnica Nacional, que es amigo, le agrandamos, le metíamos tinta. Bueno, yo no, yo me incluyo en eso, ¿no? Porque yo le decía un poco más grande, pintémosle más. Lo que se lee, esto pueden leer porque es totalmente interesante. Mire todo lo que piden para el ingreso a los cadetes, que los padres sean letrados, que sepan leer y escribir. Pero aquí han escrito con falta ortográfica, pues, ¿cómo es eso? No, así se escribía antes. Claro. En el 1800 habían cosas que todavía la Real Academia no intervenía. Y justamente ahí dice que los papás deben ser letrados, saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque en el 1800 había un montón de personas, especialmente mujeres, que no sabían leer y escribir. Claro. De 1838. Entonces, hasta el Scotch me salió. No era Scotch, sino y ha que era sido de una 1838, ¿ve? Claro, estamos hablando de 8 años después de que aparece la República, pues 1830 la República, Ajá. 8 años después de la República. Y todavía estábamos liberándonos de los estructos que nos dejaron los españoles. No. Había mucho analfabetismo, había muchas creencias que no estaban comprobadas, había muchas consejas, muchas cosas que caían en el fanatismo. Estábamos llenos de todas esas estructuras que nos dejaron los españoles y por lo tanto, como los españoles nos dominaban, no éramos letrados pues en aquella época. Nuestro pueblo no sabía si aprender el español o seguir con su quichua. Nosotros hasta ahora tenemos la dicha de que nuestros indígenas no han perdido su lengua ancestral. Aquí tenemos... esto es de Ángel Isaac Chiriboga, que es este caballero de aquí, que fue el gestor del templete. Nos pasamos al edificio central en el 1938 acá, donde no había nada, era un peladero que solo había, por eso se llamaba la pradera, era un prado. Todo esto de aquí no había la actividad bancaria ni comercial, solo eran unos ojos de agua. Todavía existen esos ojos de agua. Un ojo de agua es el Parque de la Alameda. Era un ojo de agua, sino que se le abrió, se le cavó y brotó todo lo que es el agua y se hizo un parque alrededor, porque eso es un ojo de agua natural. Igual pasa aquí en varios edificios de aquí de este sector de la pradera. Hay varios edificios que tienen en el garaje, en los garajes subterráneos, ojos de agua todavía, se empozan. Y la pradera se llama así porque era un prado donde solo se pastaban los chivos y las vacas, no había nada más. Por eso el colegio militar, que fue mandado a edificar por Eloy Alfaro para que funcione el colegio Manuela Cañizares, aquí en el edificio central, era para las señoritas del colegio Manuela Cañizares, sino que como se acababa la ciudad en la calle Colón y la estructura mental era tan reducida que como las señoritas van a ir al extramuro de la ciudad, si en la calle Colón había un muro bajo en donde solamente, imagínate cómo eran las creencias y la forma de actuar en aquella época. Las parejas que se saltaban el muro de la Colón y venían a pasearse por la pradera, le escogían y el mismo día tenían que hacerles casar, porque la señorita quedaba desprestigiada. Entonces, ¿qué pasó cuando ya estaba edificado este colegio hermoso de aquí, el colegio militar? Que los padres de familia se opusieron tenazmente y dijeron, no, allá no van a ir las señoritas, que vayan los soldados que nada tienen que perder. Por eso estamos aquí, el colegio militar Eloy Alfaro, porque las señoritas del colegio Manuela Cañizares no podían venir a los extramuros de la ciudad. El extramuro de la ciudad era de la calle Colón para acá. Por eso estamos aquí. Y ya, por acá, miren, todo esto son objetos varios. Asimismo, aquí pueden estar 3 cadetes con 3 grupos. Aquí sí cabe más gente, pueden ser 10 o 12 alumnos por grupo, porque como es grande, no pasa nada.
No hay el peligro de las armas que tenemos en la mitad, como en aquella sala. Entonces aquí sí pueden entrar unas 30 personas en 3 lugares. Entonces, un cadetito se hace cargo de esto hasta aquí, con el primer barril de petróleo, que investiguen sobre eso. Cualquier cosa me pueden preguntar. Yo estoy aquí todos estos días, no falto nunca. Y cualquier duda que tenga pueden venir. Aquí está el extracto que yo hice, aquí está mi nombre, sobre el primer barril de petróleo. Es decir, la incursión petrolífera en el Ecuador, que está aquí. Yo le meto siempre una aguja de tejer y ahora solo hay una natita poca acá abajo, porque esto era lleno cuando le trajeron. Pero se ha evaporado. ¿Y no se daña el petróleo así en madera? No, porque esto no tiene aristas. Y esto es cavado en un solo tronco de árbol. Esto. Y por dentro tiene un recubrimiento de metal. Solo por fuera está la madera. Este caballero fue el que accionó la prospección petrolera en el Ecuador, que es el general Rodríguez Lara, que por la conexión con el colegio militar, porque él estudió aquí en este colegio, nos trajo al colegio militar el primer barril de petróleo. Eso es un hito, verán. Aquí está el primer barril de petróleo. Me conseguí la firma auténtica de él. Me fui a la Tacunga para que me dé la firma auténtica de él, porque él vive en su hacienda en la Tacunga. Ya está viejito, pero está bien. ¿Quién va tú? Guillermo Rodríguez Lara, que fue el gestor de la prospección petrolera en el Ecuador. No, que pues yo hace unos 4 años hablé con él, sí. Yo pensé que era... Todo esto son armas para... Todos los sables largos que vean son armas para la presentación, no son para el combate. Los más pequeños sí, como estos de acá, que son floretes para la esgrima, que son puñales largos, y esos se llaman panoplias. Las panoplias son a la usanza de aquellos maderos que ponían los señores feudales en sus castillos para exhibir sus armas. Con inspiración de aquellos tableros, nosotros mandamos a hacer estos y exhibimos las armas que se calculan tendrían la misma edad que las armas que exhibían los caballeros en la época medieval. Medieval quiere decir del medioevo, de la mitad del tiempo. Todo esto es bordado por las monjitas de los claustros. Estos sables largos son para la presentación. Las personas de la caballería, los soldados de la caballería, se subían al caballo y como esto era largo, entonces el sable que era curvo pasaba la barriga a la panza del caballo. Era solo para presentarse, para los pasos de parada, para presentarse ante las autoridades. Eran estos sables largos, estos espadines largos y curvos. Estos pequeños son para el combate. De hecho, estos se insertan en la punta de los fusiles, ¿no? Por acá tenemos cosas interesantes como, por ejemplo, ¿dónde están? Estimada Patricia, le agradezco mucho, ¿no? Y a mi reina, nos vemos, mijito, gracias por tu atención. Aquí tenemos, esto es precioso, esto es hermoso, no es fabricado aquí, porque aquí no acuñábamos nada que sea ni monedas ni armas. En aquella época que esto se fabricó, este es un espadín que es de origen hindú. Por acá tenemos, bueno, de diferentes orígenes. Este es una espada para la esgrima de 4 filos, mira. Esto sí hería profundamente, porque imagínate que te pinchen con una cuestión metálica de 4 filos. Ya. Por acá, miren, estas son las masas que se usaban en la Edad Media. Te voy a dar un masaje, estate quieto, ¿no es cierto?
hemos escuchado. Esta era la masa con la que le daban en la cabeza, le descerebraban, pues, Claro. porque la lucha era cuerpo a cuerpo en aquella época. Aquí tenemos vainas que son de madera, digamos, perdón, de cuero baqueteado, ese cuero durísimo que le sacan al sol, que le remojan el agua, otra vez le sacan Como al látigo. sol, que se vuelve duro y que no se parte. Le echan aceite también. Ya. Y este es otra vaina, pero con metal, también de origen extranjero. Estas cosas no hacemos aquí. Por acá tenemos el facsímil, que es miren para acá, miren allá. Esto es un facsímil, acá. Que esto está al revés, esto es una piedra de Tixán, de las minas de Tixán. Y que esto es alabastro. Esta es una piedra dura y una piedra que se utiliza mucho para hacer en las funerarias se hace ese revestimiento que se pone en las criptas de los muertos. Ah. Ya. Entonces, esta piedra alabastrina era trabajada por un pobre hombre que permanecía casi un año, que acababa lisiado del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque con un buril de metal, él golpeaba, primero hacía una plantilla con el dibujo. Estos dibujos son de estilo barroco, caracterizado por estas hojitas, que fue el estilo que nos trajeron los españoles y que fue transmitido por los árabes. Los árabes vivieron e invadieron España por 8 siglos. Y entonces los árabes llevaron desde su tierra este estilo barroco y se incrustó en el arte español y los españoles nos trajeron acá. Este estilo barroco está plasmado aquí, esto está hecho al revés. Fíjense, nuestros indígenas analfabetos, muchos de ellos enfermos, en condiciones de humillación, pudieron hacer estas maravillas dificilísimas, porque hacer todas estas letras al revés era un verdadero arte. Claro. Y hacer estos altos y bajos relieves de estilo barroco, con las Es el espejo, es que ahí lees, pues ahí en le el ves espejo bien. lees al derecho. Claro, así es. Solo se cambiaba, se dejaba un espacio para el nombre del cadetito. En esta piedra, se hicieron los primeros títulos de bachiller que otorgó el Colegio Militar en 1898, más 5 años. 1903. Más o menos a principios del 1900 se graduaron los primeros cadetes. Por aquí debe estar el año al revés. ¿Y los títulos les daban así en piedra? Sí, y que no en piedra. Esto era donde hacían el título. Aquí ya estaba terminado después de un año de trabajo del pobre indígena que acababa lisiado las manos. Luego le lavaban bien esto, no gasolina ni nada, sino que le lavaban con una bola de cabuya y le dejaban secar al sol. Le quitaban toda la grasa con eso, ¿no? Con agua de río. Luego, ya seco, le ponían algo parecido a lo que hoy se llama betún de Judea. Entonces el betún de Judea penetraba en estos bajos relieves que el indígena había hecho con el buril de metal y con el mazo de madera. Y todo esto es de tipo geográfico porque estábamos en aquella época en el boom de las prospecciones geográficas en el Ecuador. Miren, aquí vemos la escuadra, aquí vemos un martillo, por acá vemos un compás y el sello del Ecuador, todo esto de estilo barroco, por acá una insignia, una letra, por acá otro objeto, el cóndor, en fin, todo aquello que era simbólico para el ejército en aquella época y hasta ahora. Luego, entonces, ya le ponía una especie de betún de Judea y asimismo le retiraban el sobrante. Le dejaban orear en el sol y tenían que calcular el punto exacto en donde ponían un papel que era de origen natural, un papel grueso, casi como un cartón, y que le ponían ahí y encima le ponían un metal
una especie como de prensa de metal, ¿sí? Y pues ojalá salga bien, o si no eso había que repetir las veces que sean necesarias. Esto es histórico, como todo lo que está aquí. Este es un cuadro muy importante porque es alusivo a la batalla del 24 de mayo. ¿Por qué? Porque en 1809 se proclamó el primer grito de la independencia, ¿verdad? En 1809. No, 1800. 9. Sí, y 1800. Entonces 10 fue la matanza de los héroes del 2 de agosto. Y este cuadro es alusivo a la matanza de los héroes del 2 de agosto. Aquí tenemos a Manuel Rodríguez de Quiroga, de la independencia. Aquí tenemos al obispo de Quito. Allá tenemos a otros próceres, a Juan Salinas. Acá tenemos a la hija de Manuel, que estaba visitando a su padre. Aquí la negrita natal, la criada, porque la criada había llevado el almuerzo. Aquí entran los realistas. Se produce la matanza de los héroes del primer grito de la independencia, que pasaron apresados durante un año, hasta el 2 de agosto, donde se produjo su matanza. Están con el cepo en los pies. Acá también este otro caballero. Entran los realistas y acaban con todas las personas que estuvieron cautivas durante un año. A mí me cabe mucho la prerrogativa, digamos, de que cuando yo era directora del Museo Alberto Mena Camaño, cuando yo era jovencita, es decir, hace mucho tiempo, yo trabajaba en el Alberto Mena Camaño. Y yo sabía por lo que había leído y por alguna que otra información, que había dos cuadros en el Colegio Militar sobre las próceres de la independencia. Pido permiso y vengo a visitar aquí y me recibe un coronel Druet, un pequeñito, no el Panchito Druet, sino el hermano. Me recibe él y me dijo sí, y me enseñó, él personalmente, que estaba debajo de las gradas de aquí, ¿cómo se llaman? De las gradas. ¿Graderío? ¿Cómo se llama? De estos graderíos que están acá atrás. Ahí, en esa parte de abajo eran unas bodegas y estos cuadros estaban ahí. ¿Una bodega? Y me enseñó, y me enseñó y el que tengo en el museo, sobre el proceso independentista. Este es de Luis Cadena, es un cuadro hermoso, súper bien logrado, súper bien conservado, mantiene el marco original, es en pan de oro, y aquí vemos las hojitas de acanto, estas chuleaditas, que son como nuestras lechugas, como las lechugas que hay en el supermercado, no la lechuga criolla de hoja ancha, sino esta es crespa, es muy parecida a la hoja de acanto que trajeron los españoles y que quisimos climatizarle acá, pero no fue posible, porque para que esa hoja de acanto dé y brote y florezca aquí, tenemos que tener las 4 estaciones, cosa que fue imposible. Entonces nos queda en el recuerdo en las obras de arte como esta. Son las hojas de acanto típico del barroco, esto es pan de oro, el marco es original. Obviamente, por ejemplo, esto es parte del tiempo que ha transcurrido, pero en general este es uno de los mejores cuadros que tenemos aquí, y por la carga histórica y por la técnica y por el proceso que utilizó Luis Cadena para hacer este trabajo. Aquí está el extracto. Así tengo todas las cédulas del papel. Esta es la cédula pequeña con los datos generales y esto es el extracto que hago de todos los bienes y que está en los archivos, que tengo ya informatizado. Por acá, uniformes de diferentes ejércitos, de diferentes países, y que de una u otra manera llegaron acá, intercambiaron uniformes con el colegio militar, con las autoridades, en calidad de regalo, en calidad de recuerdo, y también
de nuestros héroes nacionales. Por ejemplo, acá, esto es de Olmedo Alfaro, hijo de Eloy Alfaro. Esta es una guerrera que se llama, que se utilizaba para momentos en que había alguna cuestión de importancia y de relevancia, se ponían muy elegantes con esto. Esto perteneció a Olmedo Alfaro, que también fue rector de nuestro colegio y que está en la galería de rectores arriba, junto al rectorado. Y estos tienen diversos orígenes, hay chilenos, hay argentinos, y todos tienen aquí en la cédula los datos. Esta es una pintura muy interesante sobre el ataque que sufrió, el accidente que sufrió nuestro héroe niño, conocido así, Abdón Calderón. Abdón Calderón Garaycoa, que él entró apenas de 16 años a formarse como militar y después estuvo en la batalla del 24 de mayo. Ahí recibió algunas heridas y pues nuestros historiadores anteriores a los actuales cayeron tal vez en el campo de la narrativa, sin una investigación. No tenían protección, estaban muy cómodos, no tenían que ir a la guerra en alpargatas, pero manejaban el fusil muy bien, eran nuestros indígenas. Acá vemos un caballero que es de tropa a sí mismo y le asisten a don Calderón. Ahí podemos aprovechar para dar un mensaje a nuestros jovencitos de que, aunque en situaciones precarias, en las situaciones en las que estemos, tenemos que rescatar los valores y que la patria es lo primero y que los intereses personales quedan totalmente anulados ante un conflicto bélico. Eso es lo que, al menos desde el Museo del Temple, yo he tratado siempre de inculcar a los jóvenes, a la gente que me visita. Acá tenemos armas muy interesantes. Estas son maravillosas. Miren esto. Esta es una sobaquera. Se ponían aquí debajo, por eso el sobaco, por eso se llama sobaquera, utilizada por la gente apostadora en los casinos de Estados Unidos, desde origen norteamericano. Ellos tenían debajo del sobaco, se amarraban con un cuero por aquí y debajo de la axila opuesta. Entonces, cuando se armaban los conflictos en los casinos, pues sacaban esta arma pequeña que ni se notaba y se producían unas verdaderas masacres. Por acá tenemos una arma que es para bolso de dama. Es una arma redonda que las damas podían poner al interior del guante. Se ponían aquí, ¿no? Engarzadas en este dedo para disparar. Y se ponían el guante y ni se notaba, porque las damas, entre comillas, aquí en Quito, en aquella época a la que me estoy refiriendo, que es la Colonia y la República, a la que se refiere esta sala, era Colonia y República, tenemos desde más o menos 1830 por ahí. La vida aquí era muy cortesana, habían las cortes en donde estaban los españoles o los representantes de las autoridades españolas acá en América, y se armaban grandes bailes con piano, con guitarra, con violín, que eran los instrumentos más usados, y luego ya pues al calor de los licores y se hablaba de política y se armaban unos tremendos zafarranchos, como se calificaba en aquella época. Entonces las damas, al sentirse atacadas, podían disparar desde debajo del guante, podían simplemente accionar el dedo medio en donde estaba el guardamontes, disparaban y podían salir corriendo, ¿no? O como pudieran, pero la vida era bastante cortesana en aquella época. Habían las cortes y era la forma como se divertía la gente de aquella época. Esto es un fusil recortado, estos dos. Ay, Dios mío, ¿y el otro dónde está?
Aquí está. Estos fusiles son recortados y son muy lindos porque funcionan. Dicho sea de paso, todas las armas que ustedes ven funcionan. Yo mismo les baqueteo, les enaceito, pero como afortunadamente no hay las municiones, solo acciono el gatillo y suena, pero no disparan. Pero todas están lubricadas. Esto pueden los chicos investigar, armas de aquella época. Aquí tenemos banderas de los diferentes batallones donde estuvo Eloy Alfaro. Aquí tenemos el sillón presidencial que es la persona que estuvo inmediatamente, Leonidas Plaza Gutiérrez, y de quien se dicen muchas cosas sobre la muerte de Eloy Alfaro, sobre el asesinato, digamos, de Eloy Alfaro en la hoguera bárbara. Estos documentos me trajo un alumnito mío del colegio militar, porque yo daba clases aquí, di por un tiempo antes de entrar al museo, y me trajo un alumnito que se decía ser descendiente de Eloy Alfaro. Aquí está la cédula y esto es la firma de Eloy Alfaro. Todo esto es original, en papel original, con la tinta de aquella época y con pluma de ganso. Esta es una mala restauración de un gemelo de este sillón. Este ocupó Eloy Alfaro, sino que gente bien intencionada les cubrió de cuero, le liberó el gobelino francés de ahí y le puso cuero, le almohadilló y lo que es peor, que usó purpurina en vez del pan de oro. Cada que cambia un rector digo, le voy a liberar a esto porque debajo debe estar el gobelino francés, pero siempre se me pasa. Estas son cuadros originales de Eloy Alfaro. Esta es una fragua, esto es lindo. Esto está inventariado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y es una fragua. ¿Ves ahí la llama que sale de ese objeto? Ajá. Es una fragua. Entonces podemos aprovechar y decir que la personalidad de los jovencitos y de los niños es como poner un hierro y calentar en una fragua y se le va moldeando de acuerdo al arte, a la habilidad que tenga la persona que trabaja en ese material. Entonces ahí le vemos el Eloy Alfaro pequeñito como era, con la espada libertadora en alto, un ángel que le corona a Eloy Alfaro con una corona de la libertad. Le vemos en el buque a la Alajuela. Ahí está una cadena, es las cadenas de la esclavitud en la que vivíamos. Hay los sombreros de paja toquilla que él comercializaba y que muchos de esos recursos se utilizó en la Revolución Liberal. Y también todo esto es alusivo a toda la obra magna de Eloy. Todo está aquí reunido. Y es un cuadro que está perfectamente bien conservado. Este de acá igual. Aquí están Acá más banderas. Ajá. Este es un caballero, Francisco Javier Salazar, que está puesto esta chaqueta. Esta chaqueta. Esta chaqueta está aquí, por eso es tan interesante. Francisco Javier Salazar fue el segundo ministro plenipotenciario del Ecuador ante Perú y Chile. El segundo, porque el primero fue mi abuelo. Mi abuelito fue el primer ministro plenipotenciario de Eloy Alfaro. Y a ese abuelo mío le debemos la pobreza de nuestra familia, porque siendo adinerados, mi abuelo, bien intencionado, padre de 9 hijos, vendió nuestra hacienda de Salento, entre la provincia de El Tungurahua y el Chimborazo, vendió nuestra hacienda y compró parte de la pólvora para la Revolución Liberal. Yo tengo el título que le da Eloy Alfaro, tengo en el museo que les puedo enseñar, en donde reconoce que mi abuelo fue capitán de infantería de milicias y él, como un acto heroico, contribuyó con esos dineros para parte de la pólvora para la Revolución Liberal, pero nuestra familia empobreció y mi pobre abuela, con 9 hijos, tuvo que meterse al convento para que le den de comer las monjitas, hasta que mi abuelo apareció
casi a los 2 años, hacerse cargo de la familia y no tenían sino la vereda donde sentarse, porque quedaron totalmente empobrecidos. Fuimos una familia muy, muy pobre a raíz de la Revolución Liberal. ¿Y cómo salieron adelante? Seguimos adelante porque, bueno, mi padre... O sea, tu abuelita con los 9 hijos. Se fue al convento, pues, para ¿Y que de ahí? y de ahí ya el abuelo vino a los 2 años a reclamar. Ya la gente había dicho que la señora Baltasara